Capítulo 1. La realidad existe. En la búsqueda de la verdad, es decir, del sentido de la vida y de la propia existencia, surgen una serie de preguntas que requieren respuestas racionales. Estas preguntas y sus respuestas las iremos viendo y contestando a medida que vayan surgiendo en el desarrollo de este libro. Iremos profundizando poco a poco hasta lograr estructurar todo, comenzando desde nuestra propia existencia y razonando hasta alcanzar verdades trascendentales. Al pensar en el sentido de la vida, es inevitable partir profundizando en la propia existencia y en la realidad misma. Respecto a esto, el razonamiento es el siguiente. Para encontrar un propósito a mi existencia, debo primero estar seguro de que existo. Entonces, es necesario considerar algunas verdades objetivas para no caer en huecas sutilezas y terminar atrapados en filosofías vacías. Y no porque forzosamente debamos creer en estas verdades, sino porque no creerlas sería lo realmente absurdo. De ahí que sea necesario razonar sobre la existencia como una verdad objetiva. Si queremos hallar la verdad del sentido de la vida, primero es necesario aceptar que 1. Existimos y somos reales. 2. No nos damos a nosotros mismos la existencia ni al universo. 3. Existimos en un universo real, compuesto de realidad material y espiritual. Y 4. La existencia tiene un propósito. Una vez razonado esto, debemos buscar respuestas para la existencia de toda la realidad, incluyendo la nuestra como seres racionales que habitamos y transitamos por la existencia en este universo. Primero, existimos y somos reales. Es necesario reconocer como una verdad objetiva el hecho de que efectivamente somos reales, que de verdad existimos. Claro, esto parece obvio, e incluso un planteamiento ridículo, pero realmente ha sido un tema recurrente tratado por filósofos, religiones y la ciencia a lo largo de la historia. El diccionario filosófico abreviado nos dice que el filósofo griego Gorgias, 460 a.C., 380 a.C., a modo de sátira, presenta 3 tesis. Nada existe. Si existiera algo, sería incognoscible. Si hubiera algo cognoscible, lo conocido sería incomunicable. Es decir, nada existe, porque lo que entendemos depende de nuestra propia percepción del mundo, y es imposible comunicar nuestra propia percepción del mundo a otro. Bien, todo podría ser una ilusión, ya que no hay garantía de la realidad misma. Esta forma de filosofía, si bien Gorgias la presenta a modo de sátira, muchas religiones y filósofos la toman en serio. Si queremos razonar de manera lógica, debemos aceptar que no somos un sueño ni una ilusión. Bien podríamos existir, pero no ser reales, y existir como una idea, en una ilusión, como proponen algunas religiones orientales. Si esto fuera cierto, pienso que en tal caso nada tendría sentido. Ni el amor, ni la familia, ni el bienestar propio, ni la ciencia, ni nuestros gustos, ni nuestros sufrimientos. Ni siquiera valdría la pena buscar la verdad. Pero la autoconciencia es prueba de nuestra existencia, pues si no existiera, ni siquiera podría plantearme la pregunta de si existo o no. La famosa pregunta cartesiana, ¿pienso, luego existo?, es la base para rechazar la afirmación de que nuestra existencia es ilusoria. Por lo tanto, desecho esta creencia, al no satisfacer las necesidades básicas de un razonamiento genuino. Si esta filosofía fuese cierta, no podríamos hacer ciencia ni razonar sobre el argumento. ¿Para qué pensar en este argumento si ni siquiera estoy pensando? Pues se supone que nada existe, ni yo, ni el argumento. La verdad es que, si existe toda nuestra realidad, sí. Estás leyendo esto. Bien podríamos descansar en la satírica filosofía de Gorgias, pero sería autoengañarnos. Pronto nos daría hambre, y créeme, el hambre es real. Por más que repitas que todo es una ilusión, el estómago te dirá, ya déjate de tonteras y dame comida, que de verdad hay hambre aquí. Y si todo es real, debemos seguir buscando la verdad. 2. No nos damos a nosotros mismos la existencia ni al universo.
Esta es otra interrogante filosófica que genera gran debate. ¿Existo, ok, pero quién me asegura que todo lo demás es real? ¿Y qué pasa si todo es producto de mi propia mente y mi mente crea toda la realidad? ¿Y qué tal si las personas, los animales y los objetos no son más que productos de mi imaginación? Según el Diccionario Filosófico Abreviado, esta filosofía se conoce como solipsismo, la cual nos dice que no habría en el mundo nada más que el hombre y su conciencia. El resto del universo, inclusive el género humano, no existiría, no sería más que un producto de la conciencia. Básicamente, postula que solo podemos estar seguros de nuestra propia existencia, de nuestra propia mente. Ha habido, sobre todo en el siglo XX, una gran cantidad de filósofos que han defendido y razonado sobre esta postura. De plano, sin vacilar, desecho esta filosofía como una filosofía hueca, porque es absurda. Todos esos filósofos del solipsismo han creído existir solo ellos, pero la lógica los refuta. Créeme, soy real, y tú también. Pero profundicemos en una crítica breve. El solipsismo es una filosofía que no busca la verdad de la vida, sino la conformidad intelectual. Alguien que crea en esta filosofía podría decir, solo yo existo, nada más. Todo es producto de mi mente, y al morir todo acaba. O bien no, no he muerto, así que no sé si mi mente seguirá viva después. De cualquier modo, no tengo cómo saberlo. Como sea, todo es producto de mi mente. De nuevo nos hallamos con una filosofía hueca que no responde a las preguntas de la vida, ni responde, ¿por qué, si todo es producto de nuestra mente, existe el dolor? O sea, ¿para qué querríamos imaginar el dolor? ¿O por qué imaginar la interacción con otras personas? Existen múltiples respuestas a estas objeciones, pero todas vacías y huecas. El libre albedrío es prueba de que esta filosofía es falsa. Decidimos, y esas decisiones tienen consecuencias reales que no siempre imaginamos ni deseamos. No hemos creado nosotros el universo, ni la realidad. Por consecuencia, tampoco nos hemos creado a nosotros mismos, ni nos hemos dado la existencia. Asimismo, no creamos la realidad, sino que llegamos a este mundo, a esta realidad que ya estaba aquí antes de nosotros nacer. Al final del día, la vida sigue y el solipsismo no responde nada. Y evidentemente existe un mundo real. Las personas nacen y mueren. Las personas existen y tienen problemas reales. La muerte es evidente, moriremos, y el universo seguirá aquí. Así que, si no creamos nosotros mismos la realidad ni el universo, ni nos damos la existencia, debemos seguir buscando la verdad. 3. Existimos en un universo real, compuesto de realidad material y espiritual. Realidad material. Continuando con nuestro razonamiento sobre las verdades de la vida, es un hecho que existimos y que el universo, con toda la realidad que contiene, también existe. No es que existimos flotando en la nada, sino que existimos dentro de un universo. Este universo tiene una realidad material, con leyes físicas a las cuales estamos sujetos. La realidad material, según explica el astrofísico P. Manuel María Carreira Vérez en su charla sobre ¿qué había antes del Big Bang? Y en su libro Principio Antrópico sobre la materia, la ciencia da una definición que suele hacerse así. Es imperativa. Cada uno puede hablar de algo solamente según su modo de actuar. No tenemos una intuición de las esencias. ¿Qué es materia para un físico? Es todo y solo aquello que pueda tener interacción por lo menos con una de las 4 fuerzas: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y esto abarca partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. Todo eso es materia. Por tanto, si comenzó a existir el universo, comenzó a existir todo eso de un golpe. Por tanto, no se puede hablar de un espacio previo ni un tiempo previo. Así es que nacimos en un día, de un mes y de un año específicos. Ocupamos un lugar dentro del universo. Nacimos en este planeta, en un determinado país, en un determinado lugar,
y nos movemos dentro de un espacio limitado. Perfecto, imagino que estamos de acuerdo con eso, pero el punto es que el universo ya existía antes de que nosotros naciéramos. Constantemente, a diario, nacen y mueren criaturas en este mundo, y así como hemos nacido, hemos de morir. Tenemos un tiempo finito de existencia y nos movemos en un espacio limitado. Hemos nacido a la realidad. La realidad no la creamos nosotros mismos. La realidad se nos impone. Y cuando fallezcamos, la realidad de este universo seguirá aquí y la vida continuará su ciclo. De ahí que la verdad no la creamos. La verdad existe y ya. No necesita acomodarse a nosotros. Somos nosotros quienes debemos buscar la verdad. Y una vez la hallamos, debemos abrazarla y aceptarla. ¿Y qué si la verdad no me gusta? Siempre seremos libres de vivir en el engaño. El ser humano, por su razonamiento, es capaz de entender que nace y no se da a sí mismo la existencia. La vida no se origina con nosotros, ni la realidad depende de nosotros. Cuando llegó la conciencia humana, el universo ya existía. Pero, ¿el universo tal como lo conocemos siempre ha existido? El escritor y astrofísico John R. Gribbin nos cuenta en su libro El Big Bang, Historia del Universo, de UNESCO Courier, A Window Open on the World, que, hasta comienzos de los años 20, los astrónomos creían que el universo era constante e inmutable. Hoy, gracias al avance científico, sabemos que el universo tuvo su origen, según la ciencia, hace 13,7 mil millones de años. John R. Gribbin nos explica el Big Bang de la siguiente manera. Según esta concepción, a la que se conoce generalmente con el nombre de teoría del Big Bang, en el momento de nacer, el universo era infinitamente denso e infinitamente caliente, pero a medida que se expandió en todas direcciones, se fue enfriando y perdiendo densidad. Poco después del Big Bang se formaron con sus restos los elementos fundamentales que más tarde se convertirían en las grandes unidades astronómicas que hoy conocemos con los nombres de estrellas, galaxias, enjambres de galaxias, etc. Lo interesante es que no solo la materia tiene su origen en el Big Bang, sino también el tiempo y el espacio. John R. Gribbin continúa explicando al respecto. El profano tiende a representarse el Big Bang en términos de una masa de materia infinitamente densa, que los científicos llaman singularidad, situada en un vacío infinito que estalla súbitamente. Sin embargo, Einstein ha demostrado que tanto el espacio como el tiempo, que él llama espacio-tiempo, y la materia son inseparables. Por tanto, el Big Bang creó no solamente materia, sino también espacio-tiempo. No había nada afuera, ni siquiera el espacio vacío, donde el Big Bang hubiera podido producirse. Así es como nos cuenta el astrofísico John R. Gribbin, que el universo no siempre existió, sino que comenzó a existir con el tiempo, el espacio y toda la materia. Toda la realidad material tiene un comienzo. Nuestra realidad material existe. Así podemos ver animales, plantas, piedras, montañas, los elementos naturales, los elementos químicos, etc. Es todo lo que se pueda medir cuantitativamente y ser motivo de estudio científico. El mundo material sí existe, es una realidad objetiva. Así que concluimos que, si existimos, habitamos en un tiempo y espacio dentro de un universo real que también comenzó a existir. Y eso es una verdad objetiva. Negarlo es absurdo. Realidad espiritual. La realidad del universo se compone de lo físico, pero también existe lo espiritual. Aquí es donde muchos pueden caer en falacias positivistas, que no creen en nada que no sea materia o que la ciencia exacta no pueda probar. Pero el espíritu sí existe. Las personas mueren cuando segundos antes vivían. Y aunque exista la explicación científica del proceso que llevó al cuerpo a cesar sus funciones que preservan la vida, no explican cómo es que nosotros, siendo sacos de carne, podemos razonar, vivir, amar, crear. Para un positivista como el ateo Dr. Peter Atkins,
La ciencia es omnipotente y es el único medio de conocimiento válido. Para él, la ciencia puede explicarlo todo. Sin embargo, existen un buen número de cosas que la ciencia no puede probar. Como nos menciona el filósofo norteamericano William Lane Craig en su debate con el ateo Dr. Peter Atkins, donde además menciona algunos ejemplos, como que la ciencia presupone la lógica y las matemáticas. Así que tratar de probar esto con ciencia sería razonar circularmente. O como, los juicios estéticos no son accesibles al método científico porque tanto lo bello como lo bueno no pueden ser probados por la ciencia. Del mismo modo, verdades metafísicas como existen otras mentes como la mía, el mundo externo es real, o el pasado no fue creado hace 5 minutos con apariencia de pasado, son creencias racionales que la ciencia no puede probar. Sin embargo, entendemos que, aunque las ciencias exactas no puedan probar muchas cosas, estas cosas existen. Tal es el caso del alma, del latín anima y del griego psiché. El alma es el principio de vida para filósofos como Aristóteles, quien en su obra del alma nos dice que el alma es aquello por lo que primaria y radicalmente vivimos, sentimos y razonamos. El hombre tiene alma racional, pues podemos pensar, filosofar, hacer arte, apreciar la hermosura en todas sus facetas. Pero, como nos dice el escritor y filósofo Dante A. Urbina, pedir una prueba científica, directamente material, de la existencia del espíritu, lo esencialmente inmaterial, es simple y llanamente absurdo. Y más absurdo aún concluir a partir de allí que el espíritu no existe. Es como pedir que midan el área de un círculo en volts o la distancia entre dos puntos en colores, es decir, es irracional y no tiene sentido. Entonces, las ciencias exactas estudian el universo en lo material, y el alma pertenece a lo espiritual, a lo cual se puede acceder mediante la razón. De ahí que existan ciencias axiomáticas como la teología, que estudia lo espiritual, la moral, lo natural, la ética, el arte, etc., desde la razón y la lógica en torno a la verdad revelada. La razón es la prueba suprema del alma humana. El hecho de que tengamos autoconciencia y pensamiento abstracto es prueba de que tenemos alma. El alma, para teólogos y filósofos como San Agustín de Hipona, según nos explica en su obra El espíritu y el alma, es una substancia dotada de razón apropiada para regir el cuerpo. El alma iluminada por la sabiduría ve su principio, se conoce a sí misma. Un positivista podría decir que la razón no es más que la evolución de la materia adquiriendo conciencia y que el alma no existe, con base en los neurocientificistas que distorsionan las neurociencias. El escritor y filósofo Dante A. Urbina, en su libro ¿Cuál es la religión verdadera?, define estos conceptos de la siguiente manera. Las neurociencias se definen como el estudio y análisis del sistema nervioso central. El neurocientificismo, en cambio, se define como aquella postura materialista que reduce toda la realidad que concebimos como espiritual a las solas interrelaciones del cerebro. Según ellos, nuestras neuronas y ciertas partes del cerebro se activan para pensar o hacer ciertas cosas. Así, la materia es la que crea la razón y no hay alma, lo cual es una falacia en sí misma, porque las operaciones racionales y los sentimientos provienen del alma, mientras que al cuerpo pertenece lo sensitivo y emocional. Mi alma opera en tal cosa, que tal parte del cerebro cumple su función para pensar en ello y no al revés. Por ejemplo, el profesor Simon Thornton, de la Universidad Henri Poincaré, nos explica en su artículo científico titulado Lo que se entiende por sed y por qué no sentimos el impulso de beber cuando fisiológicamente tenemos sed, que nuestro cuerpo tiene células especializadas, osmorreceptores, para detectar la disminución del agua celular. Cuando los niveles bajan, envían una señal por las vías neurosensitivas al cerebro, y entonces me da la sensación de sed. Y es cuando pienso, no solo que tengo sed, sino que también puedo pensar en ir a buscar un vaso de agua, una bebida o un jugo. Y es que el hambre y la sed pertenecen al cuerpo.
es una necesidad fisiológica, mientras que el apetito surge de lo emocional, pero se involucra el intelecto del alma. Pues es el alma la que piensa, se conoce y tiene preferencias basadas en la experiencia adquirida. Así, podemos pensar y desear tomar un jugo de durazno, sin que tengamos sed. Si los procesos cerebrales dieran paso a los pensamientos sin existir el alma racional, no habría libre albedrío, ni pensaríamos, ni razonaríamos, sino que seríamos justamente irracionales, movidos por los procesos neurológicos sin voluntad alguna. Pero no, si yo quiero pensar en un pollito amarillo con casco en una patineta, mi cerebro activa ciertas partes para pensar en ese pollito amarillo con casco y en patineta. Es el alma racional la que opera las funciones del cuerpo físico. Pero los neurocientificistas niegan esto. Sobre esta objeción, Dante A. Urbina responde: y es así como pueden resolverse gran parte de las objeciones de los neurocientificistas. Cuando el cerebro está enfermo no se piensa, o se piensa mal. Luego, es el cerebro el que piensa, postulan ellos. Sin embargo, se trata de un completo non sequitur, no se sigue. Sería tanto como decir: cuando este joven poeta dispone de una pluma, realiza bellos poemas, pero cuando no la tiene, ni siquiera puede escribirlos. Luego, es la pluma la que hace los poemas. Evidentemente absurdo. Así he llegado a la conclusión de que hay una realidad espiritual presente en el universo. El ser humano se compone de alma espiritual y cuerpo material como un todo, o como explica el teólogo y filósofo San Agustín de Hipona. El hombre consta de dos substancias, del alma y de la carne. El alma con la razón, la carne con sus sentidos, a los que, sin embargo, la carne no imprime movimiento alguno sin la unión del alma. En cambio, el alma sí retiene su ser racional sin la carne. De ahí que lo que mi alma sienta y piense, el cuerpo lo experimente, y el cuerpo le comunique al alma su experiencia, tanto las vivencias de la vida como las experiencias sensitivas del momento. Así, por ejemplo, cuando una persona nos gusta, vemos lo exterior, es decir, el cuerpo, y vemos sus atributos, su belleza, sus facciones, su risa, su aroma, su peso, su altura, el sonido de su voz, su actitud, y eso despierta pasiones del cuerpo. Así, nuestra capacidad sensorial nos hace sentir deseo y atracción. Entonces, nuestro cerebro secreta sustancias: oxitocina, serotonina, endorfina, dopamina y otras hormonas. Luego, cuando nos enamoramos, es porque encontramos conexiones espirituales con otra persona, es decir, del intelecto propio del alma. Es así como amamos a la otra persona por el ser humano que es, por su historia, por su carácter, por su forma de ser. Amamos sus virtudes, somos conscientes de sus defectos, amamos su bondad, su forma de pensar, su manera de ver la vida. Es decir, nos enamoramos por el alma que hay en ella. El cuerpo se enferma, el alma no, pero el alma se puede ver afectada por lo propio del alma: la racionalidad, los sentimientos, las crisis existenciales. Así, por ejemplo, la pena profunda nos puede llevar a la depresión. Pero si tomo medicamentos, puedo corregir aquellas partes que, afectadas en mi cuerpo, me hacen sentir depresión bajando el neurotransmisor que mantiene mi felicidad, serotonina y dopamina. Entonces, aquella pena no se comunica a mi alma. O mi alma es incapaz de comunicar esa pena al cuerpo porque las funciones cerebrales están con medicamentos que controlan la depresión, siempre y cuando ésta sea leve. De lo contrario, nada impide que el alma comunique al cuerpo su pena, y los medicamentos no surten efecto. Por eso, la felicidad del alma es la felicidad plena. Así, el alma existe y prueba de ello es la razón de nuestra autoconciencia. El filósofo Dante A. Urbina, al respecto, dice: no solo existimos, sino que también sabemos que existimos. Y no solo sabemos, sino también sabemos que sabemos. Y lo mismo sucede en el plano de la voluntad, pues no solo tenemos deseos, sino que también somos capaces de desear nuestros propios deseos.
pero el alma humana no es igual al resto de las criaturas vivas. El filósofo Javier Echegoyen Olleta nos dice en su libro, Historia de la Filosofía, volumen 2, Filosofía medieval y moderna, reflexionando sobre el pensamiento del teólogo y filósofo Santo Tomás de Aquino. Siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás considerará que hay tantos tipos de almas como tipos generales de actividades vitales. En las plantas, el alma vegetativa; en los animales, el alma sensitiva; y en los hombres, el alma intelectiva. En este punto conviene tener cuidado, pues en los animales encontramos funciones vitales correspondientes al alma sensitiva, apetitos inferiores, sensación y locomoción, y al alma vegetativa, nutrición, crecimiento y reproducción. Y en el hombre funciones vitales correspondientes al alma intelectiva, al alma sensitiva y al alma vegetativa. Pero no porque en los animales encontremos dos almas, la vegetativa y la sensitiva, y en el hombre tres, la intelectiva, vegetativa y sensitiva. Dado que un ser posee unidad a partir de su forma, si en el animal hubiese dos almas, dos formas, en el animal habría dos seres, y si en el hombre hubiese tres almas, habría tres seres en cada individuo, cosa que evidentemente no ocurre. Tomás de Aquino resuelve esta cuestión indicando que en el animal hay un alma capaz de las funciones que tiene como más propias, sensación y apetitos inferiores, por ejemplo, pero también de las funciones inferiores o vegetativas, y en el hombre un alma, la intelectiva, que faculta o capacita a cada persona para tener las formas de vida más elevadas, intelecto y voluntad, pero también las inferiores, sensitivas y vegetativas. Como ya había hecho Aristóteles, compara las diversas almas a las especies de figuras, en las cuales unas contienen a otras, como el pentágono contiene al cuadrilátero y le excede. Así pues, el alma intelectiva contiene virtualmente cuanto hay en el alma sensitiva de los irracionales y en la vegetativa de las plantas. El alma se halla en todo aquello que tiene principio de vida, hombre, animal y vegetal, cada uno según su estado de existencia. Sobre esta notable diferencia entre el alma racional humana y la de los animales y plantas, concluye Dante A. Urbina. El animal desea cosas, desea la materia, la naturalidad, lo natural. El hombre desea deseos. Es decir, puede reforzar conscientemente su voluntad. Por consiguiente, la autoconciencia no puede ser sustentada por la sola materialidad. Ahora bien, sabemos que existimos, tenemos cuerpo y alma, pero no nos damos a nosotros mismos el ser y la existencia. Si la realidad no procede de nosotros, si nacemos dotados de alma racional y de un cuerpo material, y habitamos un universo real, ¿de dónde procede todo? Esta es la verdad que debemos continuar buscando. Cuarta, la existencia tiene un propósito. Ahora bien, si existimos, tenemos un alma y habitamos un universo donde la realidad se nos impone y no la creamos, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué todo existe? ¿La existencia tiene un propósito? Para la mayoría de las religiones o filosofías, el sentido de la vida se encuentra en la otra vida. Así, proponen diferentes respuestas o, mejor dicho, pseudo-respuestas para esta interrogante. Para el ateísmo y el agnosticismo, el sentido de la vida no tiene un propósito definido o, en el mejor de los casos, como en muchas filosofías, cada individuo lo crea por sí mismo. Lo cual me parece de nuevo un descanso intelectual, ya que, si alguien busca el sentido de la vida, es porque no tiene el sentido de la vida en sí mismo. Podemos hacer propósitos de vida, metas, sueños y anhelos, pero esa no es la razón de por qué toda la realidad existe, incluyéndome. El universo se originó hace millones de años. Existen leyes físicas, existe la moral, la ética, todo lo cual escapa a nosotros. Aristóteles consideraba que el propósito de la vida era buscar el bien mayor, y esta filosofía podemos tomarla, siempre y cuando comprendamos que el bien mayor no soy yo, ni mis gustos, ni mi criterio, sino justamente el sentido de la vida. Es como decir, el sentido de la vida es buscar el sentido de la vida.
Cualquier otra cosa carece de importancia y pasa a ser un mero propósito. Según el diccionario filosófico abreviado, para los hedonistas, el bien se define como aquello que es fuente de placer para las personas. Para ellos, el sentido de la vida se trata de disfrutar los placeres que ésta misma ofrece y evitar los dolores. De hecho, es la filosofía que reina el mundo actualmente, lo cual no explica ni la existencia ni da respuestas a las interrogantes de la vida. Nuestra vida acabará, y en 1000 años probablemente nadie nos recordará. Postular que el propósito de la existencia, o sea, el sentido de la vida, lo hace uno mismo. Es un descanso intelectual y no una respuesta honesta. Porque, si alcanzamos esa meta o sueño, ¿luego qué? ¿Buscar otro propósito? Entonces no era el sentido de la vida, era un simple propósito. Y sí, tal vez, podemos pasar la vida persiguiendo una carrera o una meta tras otra, cumplirlas, y vivir el resto de la vida ejerciendo esa carrera o viviendo los resultados de haber cumplido esas metas. Pero eso no satisface la búsqueda del sentido de la vida. Para muestra un botón, es cosa de ver la cantidad de personas que soñaban con cumplir un objetivo y, luego de alcanzarlo, se suicidan o caen en depresión. Es que cuando la vida pierde el sentido que creíamos darle, se hace difícil vivirla, mientras que el verdadero sentido de la vida, una vez encontrado, no se puede volver a perder, porque no está condicionado al sujeto. La verdad jamás deja de ser verdad. Entonces, asumir que nosotros le damos el propósito a la existencia y creamos el sentido de la vida es una filosofía hueca, porque si nacemos dotados de alma y cuerpo en un universo real y no nos hemos creado a nosotros mismos, ni hemos creado la realidad, ni nos hemos dado la existencia ni el ser, ¿qué nos hace pensar que el propósito y sentido de la vida depende de nosotros? La existencia tiene un propósito, la vida tiene un sentido, y eso debemos buscar, hasta hallar esa verdad. ¿Dejar de existir es el propósito de existir? Bien, hemos visto que ninguna filosofía que proponga que el propósito de la existencia o el sentido de la vida dependa de nosotros tiene una verdadera validez. Podría nombrar decenas de filósofos que, de una u otra forma, terminan diciendo que somos nosotros quienes le damos sentido a nuestra existencia, lo cual desecho como una filosofía vacía y vana palabrería. Porque, como mencioné antes, si nosotros no nos hemos dado la existencia ni hemos creado la realidad, ¿qué nos hace pensar que el sentido de la vida dependa de nosotros? Si la filosofía occidental no puede contestar esta pregunta, quizás la filosofía oriental pueda. Hablando de las religiones orientales, el filósofo Dante A. Urbina nos explica en su libro ¿Cuál es la religión verdadera? ¿De qué tratan estas? Citando el texto sagrado hinduista Bhagavad Gita sobre la reencarnación, nos dice: al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo, el alma abandona su cuerpo mortal para tomar otro nuevo. Así, religiones como el budismo o el hinduismo, sin mezclarse, comparten esta creencia y enseñan que el sentido de la existencia trata sobre romper el ciclo de reencarnación y trascender, ya sea al nirvana, para los budistas, o retornar al principio divino del Brahman, según el hinduismo. Para ambas religiones, el mundo es una ilusión, y el propósito es dejar de existir como individuos, para unirnos al principio divino en el caso de los hinduistas, o elevarnos al nirvana, que es simplemente hacernos uno con el todo y con la nada. En ambos casos, se pierde toda memoria de nosotros mismos, entendiendo que debemos abandonar el yo, nuestra mente, nuestra vida. Todo es ilusión, nuestro ego. El yo no existe. Todo lo que somos es el apego al mundo material y a esta realidad ilusoria. Ambos sistemas creen en la reencarnación. Sus creencias postulan que reencarnamos en ciclos, donde existe algo llamado karma, que es una especie de ley cósmica. El karma determina el tipo de vida a vivir según las acciones cometidas en vidas pasadas.
El objetivo es pagar todo el karma hasta alcanzar esa iluminación donde finalmente abandonamos la existencia. Bueno, ya he presentado brevemente estas creencias. Ahora procederé a hacer una crítica dura y explicar por qué no me parecen racionales. El problema con estas religiones es que se fundamentan en nada, solo en una revelación onírica. Para seguirlas, tendríamos que abandonar totalmente la razón en lo que respecta a la verdad. Es decir, filosóficamente no son viables, mucho menos científicas, y la lógica no es una ilusión. A continuación, me explico. El asunto de los ciclos infinitos de reencarnación, o ese postulado de un universo eterno ilusorio, presenta serios problemas con la segunda ley de la termodinámica, la cual dicta que la entropía del universo tiende a aumentar. Según leemos en el documento sobre la segunda ley de la termodinámica de la Universidad de Concepción de Chile. La segunda ley de la termodinámica establece cuáles procesos de la naturaleza pueden ocurrir o no. De todos los procesos permitidos por la primera ley, solo ciertos tipos de conversión de energía pueden ocurrir. Los siguientes son algunos procesos compatibles con la primera ley de la termodinámica, pero que se cumplen en un orden gobernado por la segunda ley. 1. Cuando dos objetos que están a diferente temperatura se ponen en contacto térmico entre sí, el calor fluye del objeto más cálido al más frío, pero nunca del más frío al más cálido. 2. La sal se disuelve espontáneamente en el agua, pero la extracción de la sal del agua requiere alguna influencia externa. 3. Cuando se deja caer una pelota de goma al piso, rebota hasta detenerse, pero el proceso inverso nunca ocurre. Todos estos son ejemplos de procesos irreversibles, es decir, procesos que ocurren naturalmente en una sola dirección. Ninguno de estos procesos ocurre en el orden temporal opuesto. Si lo hicieran, violarían la segunda ley de la termodinámica. La naturaleza unidireccional de los procesos termodinámicos establece una dirección del tiempo. La entropía del universo crece en todos los procesos naturales. Por lo tanto, no pueden existir ciclos eternos en el universo, ya que los fenómenos naturales son irreversibles. La energía del universo se disipa. Todo muere. Todo se apaga en el universo. El universo no es eterno. Tiene un origen en el tiempo y el espacio tal como los conocemos. La temperatura se disipa, las galaxias se alejan, las estrellas agotan su combustible y mueren. Las ondas de sonido viajan hasta disiparse, la energía se acaba. Por lo tanto, no tiene sentido un universo eterno, y mucho menos ciclos infinitos de reencarnación. Así que un universo eterno no tiene sentido, ni mucho menos los ciclos infinitos de reencarnaciones hacia atrás. Perspectiva crítica a la reencarnación. Entonces, ¿qué respondemos a los casos de supuestas reencarnaciones? Aplicamos la navaja de Occam. Esos casos son falsos. La mayoría de las personas que, mediante hipnosis, afirman haber recordado vidas pasadas son, justamente, individuos que ya creían en la reencarnación. Como explica Dante A. Urbina, donde se hallan más casos de recuerdos de vidas pasadas es en personas que de antemano creen en la reencarnación. En primera instancia, tenemos la sugestión. Resulta que este tipo de testimonios suele provenir de personas bajo hipnosis, y, como señala la investigadora Renée Haynes, cuando a una persona se le pide recordar vidas pasadas, ésta aceptará automáticamente la sugerencia implícita de que realmente tuvo tales vidas. ¿Con esto probamos que todos los casos son falsos? Evidentemente no. Pero curiosamente, en algunas posesiones demoníacas, las personas creen ser poseídas por las almas de otros sujetos, y las mismas personas que practican brujería, esoterismo y otras supersticiones son las que también creen en la reencarnación. Como última explicación, está la transmisión de recuerdos por epigenética. Un ejemplo de esto lo vemos en el reino animal, donde los animales nacen con instintos y realizan ciertas actividades sin haber sido entrenados para ello. Las aves, por ejemplo, construyen sus nidos de la misma forma en que lo hicieron hace miles de años, sin que jamás nadie las haya entrenado para hacerlo.
El psiquiatra suizo Carl Jung, 1875 a 1961. Citado por el portal sciencia.com en su artículo titulado ¿Es posible heredar los recuerdos de los padres? Menciona su teoría del inconsciente colectivo, que explica una conciencia colectiva compartida de persona a persona por herencia, en lugar de experiencia personal. Por ende, el contenido heredado es similar, aunque dos individuos enfrenten diferentes experiencias en la vida y en distintas etapas de la historia. La forma es simbólica, y al material en crudo se le conoce como arquetipo. La transmisión de recuerdos por epigenética es una explicación mucho más racional de por qué algunas personas tienen recuerdos sobre ciertos lugares o experiencias. El profesor brasileño Octavio da Cunha Botelho, de la Universidad Federal de Uberlândia, en su libro La reencarnación bajo escrutinio, enumera una lista de explicaciones lógicas respecto a la creencia en la reencarnación. 1. Criptomnesia. Evento que estaba tan oculto en la memoria que, cuando es recordado, lleva al individuo a creer que es una experiencia de una vida pasada. 2. Déjà vu. Disturbio de la memoria que lleva al individuo a creer haber visto o vivido alguna cosa o situación que, de hecho, hasta entonces era absolutamente desconocida o nueva para él. 3. Sueño muy lúcido. Sueño con tanta intensidad y lucidez que lleva al individuo a creer que es la visión de una vida pasada. 4. Fraude. Individuo que simula tener una experiencia de vida anterior para sacar ventaja personal. 5. Personalidad múltiple. Delirios vividos por individuos que sufren del trastorno de personalidad múltiple. 6. Mito personal en la terapia de vidas pasadas. Paciente que crea un mito personal a partir de la fuerza de la sugerencia del hipnotizador durante la sesión de regresión hipnótica. 7. Condicionamiento cultural. Individuo que es tan influenciado por la cultura reencarnacionista que inventa su propia historia de reencarnación. 8. Fantasía de dramatización. Individuo tan ansioso de dramatizar que inventa una fantasía sobre un papel en una vida anterior. 9. Memorias de pantalla. Falsas memorias producidas por la mente inconsciente para proteger la mente consciente de recordar un evento demasiado dramático o desagradable que el individuo no puede soportar conscientemente. 10. Mentiras honestas. Los pacientes bajo hipnosis de vidas pasadas están mintiendo inconscientemente, en función de la fuerza de sugestión del hipnotizador. El filósofo Dr. Dante A. Urbina hace una rotunda crítica a la doctrina de la reencarnación en su libro ¿Cuál es la religión verdadera? Respecto a lo ilógico de la misma, nos dice: el gran problema con esta doctrina es que también niega el principio de no contradicción en la práctica. En efecto, cuando alguien dice algo como «Yo soy la reencarnación del emperador Julio César», está implicando, por lo que dice, una distinción entre sí mismo y Julio César, pero al mismo tiempo, por lo que quiere decir, que no hay distinción. Ah, pero entonces solo se trata de un problema de limitación del lenguaje, se podría decir. Pero no parece ser así. Cuando uno dice «yo», está pensando realmente en lo que lo identifica y diferencia en esencia. Pero al postular la reencarnación, niega con sus palabras que tenga identidad y diferencia. Además, filosóficamente es ilógico. Si una persona reencarna en un animal que no está consciente de las cosas, e incluso siendo humanos nacemos sin memoria, ¿qué karma vas a pagar? ¿Podrán pagar algo si no sabes el peso de tu culpa? ¿Y a quién se lo pagas? ¿Al universo? ¿A los dioses? ¿Al karma? Si se supone que todo es ilusión y ni el karma tiene conciencia ni intelecto alguno. ¿Y pagar para qué? ¿O por qué? ¿Para dejar de tener memoria? Y si no me acuerdo de mis errores de mi vida pasada, he nacido como hombre, dentro de esta ilusión, donde todos los hombres y mujeres tienen almas ilusorias que están destinadas, en algún momento, a dejar de existir y olvidar quiénes eran. ¿Qué sentido tiene preocuparse si, de todas formas, todo acabará así? Y si todo es una ilusión, ¿qué karma estoy pagando si ninguna alma es real?
No existe tal cosa como el yo, pues es ilusorio. Entonces, tampoco existe el karma, y por tanto, la reencarnación no existe. Si no existe tal cosa como el yo, entonces, ¿cómo puedo hablar de que yo he reencarnado o que yo reencarnaré? Como ya hemos demostrado, eso es una filosofía vacía. La única forma de creer en estas ideas es negar que la verdad exista y negar que la propia lógica sea real. Necesariamente, el pensamiento debe ser inútil y todo debe ser una ilusión para poder sustentar ideas sin lógica ni sentido común. Las religiones orientales que postulan tales ideas sin fundamento desprecian la existencia y lo hermoso del universo. Proponen vivir en armonía con todos, pero, irónicamente, para ellos todo es una ilusión. No se preocupan por el prójimo, pues creen que están pagando sus propios karmas. Existe en el hinduismo un sistema de castas. Si naces privilegiado, eres sacerdote, y al pobre no le ayudan porque nació pobre, pues creen que intervenir sería interferir en el pago de su karma. Su amor es fingido. Desprecian la sabiduría verdadera. No buscan respuestas, sino huir de ellas. No buscan soluciones ni la racionalidad de la creencia. En conclusión, vemos que cualquier creencia que postule la reencarnación es irracional, y cualquier creencia que postule la ilusión del mundo la descarto por ser una idea sin fundamentos racionales. El propósito de la existencia o el sentido de la vida no depende de nuestro criterio, como enseñaban los filósofos griegos, ni tampoco es dejar de existir o dejar de reencarnar y abandonar este mundo que es ilusión, como enseñan las religiones orientales sin fundamento alguno. El universo es real. Tu familia, tu mascota, tus amigos, tu trabajo, tu vida, todo es real. Y tenemos la certeza absoluta de que tenemos esta vida. Y si no nos dimos a nosotros mismos la existencia, por tanto, no está en nosotros mismos el sentido de la existencia, sino en aquello que nos ha dado la misma. Esa verdad debemos buscar. ¿Qué nos dio el ser? ¿Qué nos dio la existencia?